Sigue conectado a nuestra frecuencia pública. Bajo el lema Memoria, Democracia, Educación y Futuro, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, partió este miércoles el ciclo de actividades conmemorativas de los 50 años del golpe cívico-militar, el que, recordamos, fue lanzado a inicios de agosto en la Universidad de Santiago, con la presencia del presidente Boric y parte de su gabinete ministerial y, por supuesto, rectoras y rectores, ¿no?, del CUECH. En la ocasión, las autoridades realizaron un homenaje, y la comunidad, por supuesto, a las más de 240 víctimas, entre profesores, funcionarios y estudiantes de las universidades, ejecutados, también detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Y el presidente Boric, en un acto ahí también conmemorativo, plantó en los pastos de la USACH un árbol en memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar, compartió con las rectoras y rectores de las 18 universidades que constituyen el CUECH sobre el impacto de la educación pública durante el periodo 1973-1990. Hoy queremos conocer el carácter y también, ¿no?, invitarlos a ver el detalle de las actividades que van a realizar justamente nuestras universidades estatales, y lo vamos a hablar con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Osvaldo Corrales, que está en contacto con nosotros. Rector, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio USACH. Muchas gracias, Daniela. Un gran saludo a los radioescuchas de Radio USACH. Muchas gracias. ¿Cómo está el clima, el tiempo, los aires por allá en la región de Valparaíso? Hoy ha hecho un día primaveral, muy bonito, después del temporal que tuvimos que padecer junto con toda la zona central. Exactamente. Y con algunos impactos en algunas zonas también, como hemos visto en la prensa. Sí, por supuesto. También se han ocurrido menos que los que hemos tenido que lamentar en la zona centro-sur, pero también ha habido algunos impactos. Exactamente. Rector, quiero partir también con lo que fue el lanzamiento de estas actividades, ¿no?, y la elección de la Universidad de Santiago. Y en calidad también usted de presidente del CUECH, cuéntenos por qué dentro de las 18 casas de estudios superiores eligieron a la USACH. Bueno, la USACH es una de las instituciones más emblemáticas en lo que se refiere a los impactos que el golpe de Estado supuso para nuestro país. La antigua Universidad Técnica del Estado fue sitiada por los militares el día 12 de septiembre. Allí se detuvo a Víctor Jara, allí se detuvo también a muchos académicos, académicas, al rector Enrique Kirber, también se le tomó detenido, y por lo tanto para nosotros representa uno de los emblemas de las consecuencias que para la educación superior pública tuvo el golpe de Estado, y por esa razón decidimos que este homenaje comenzara allí. No hay otra casa de estudio que haya sido sitiada, que haya sido atacada como lo fue la antigua Universidad Técnica del Estado, hoy USACH. Así es, rector. Y dado el carácter público, estatal, por supuesto, también de las universidades que organizan estas actividades, hablemos de cómo se van a abordar los temas, es decir, el enfoque, rector, ¿no?, que van a tener estos debates, estas reflexiones a las que invitan las actividades, sobre todo en un año importante por la fecha en sí, ¿no?, medio siglo, pero donde además estamos en una situación bastante compleja a nivel social y política, y donde estamos viendo... Uy, justo se cortó. Vamos a pedir que si nos pueden contactar nuevamente con el rector, porque estamos justamente en el contexto de cómo el CUECH, con estas 18 universidades estatales y públicas, han organizado, bueno, muchísimas actividades, es todo un ciclo de actividades, en el contexto, por supuesto, de los 50 años del golpe cívico-militar, bajo el lema Memoria, Democracia, Educación y Futuro. Rector Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, se nos cortó justo. Yo dije, no le gustó mi pregunta, dije yo. No era eso. Está muy bien. Brevemente, tenemos 3 líneas de trabajo en las universidades del Estado. Ya. En primer lugar, por cierto, una línea que tiene que ver, como dice el lema, con memoria, con reconocimiento de lo que fueron esos años para las universidades, para todo el país, pero en particular para las propias universidades del Estado. Tal como se decía, hemos partido haciéndole un homenaje. Son 260 víctimas que tenemos identificadas como
ejecutados, detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas entre estudiantes, funcionarios y académicos y académicas. Es una cifra muy elevada. Solo en la USACH hay 88 víctimas y por lo tanto nos parece que este es un momento para rendirle un homenaje a ellos y a ellas. Tenemos una línea en todas las universidades, por lo tanto, que aborda el tema memoria, reparación. Tenemos también una línea de reflexión académica, por cierto, como parte de nuestro eje central de actividades. Esa línea de reflexión académica que busca abordar el tema desde una perspectiva sociológica, histórica, filosófica. Nuestro propósito es que como sociedad podamos construir el conjunto mínimo de acuerdos que nos lleven a suscribir a toda la sociedad el nunca más, que nunca más en Chile tengamos que vivir un quiebre institucional, que los problemas que tiene la democracia se resuelvan siempre por medios democráticos y también una adhesión al respeto de los derechos humanos. Y finalmente también tenemos una línea de trabajo artística, cultural, donde vamos a invitar a todo el país a rememorar, digamos, lo que han sido estos 50 años desde los ojos. Se nos va, parece, la señal en relación a, bueno, es que ahí con Valparaíso. Yo te cuento que, bueno, estaba viendo justamente el detalle, ¿no?, que se encuentra en memoria.uestatales.cl, que es finalmente donde cada casa de estudio, estas 18 universidades estatales y públicas, cuenta, ¿no?, ahí en detalle sus actividades. Unas comenzaron, no sé, en julio, muchas en agosto, ciertamente septiembre y todos los meses que quedan. Y la mayoría de las casas de estudios tienen como una hojita, ¿no?, con sus actividades. La USACH ocupa el 90% del documento. Impresionante, sí. Todo lo que ha... Me estaba escuchando, rector, ¿no? Sí, impresionante, ¿ah? Sí. La USACH, la cantidad de actividades que ha organizado, bueno, algo que nos consta también como medio de esta casa de estudio. Sí, efectivamente la USACH concentra un gran porcentaje de actividades. Y a lo mejor le puse color, no eran 90, no. Sí, claro, no. Tenemos actividad a lo largo de todo Chile, sí. Desde Arica a Punta Arenas. Todas las universidades van a desarrollar actividades que, muy importante decirlo, son abiertas, son públicas, son gratuitas. Está invitada toda la comunidad. Yo quiero invitar a los ciudadanos, a las ciudadanas a revisar las páginas de cada una de las universidades públicas, a interesarse por estas actividades y a participar, porque lo hacemos también pensando no solo en nuestras comunidades, sino en el resto de la ciudadanía a la que queremos invitar a hacer esta reflexión tan importante. Rector Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, presidente del CUECH, nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH. Ojalá que me acompañe ahí la comunicación, la línea telefónica. Es que quiero preguntarle por una reflexión que leí de usted bastante interesante en el medio del Mostrador, a propósito de lo que señalaba al inicio, ¿no? Y en pocas líneas, o más bien algunas palabras, les pueda contar a los auditores cómo se vio, sobre todo los más jóvenes, cómo se vio afectada la educación pública a la dictadura, con lo que usted llamó el proceso de fragmentación y precarización, y finalmente ese modelo que todavía está ahí, digamos, que queremos sacar, ¿no?, que queremos cambiar, y que ha venido a generar bastantes conflictos también en nuestra sociedad. Efectivamente, la educación pública durante la dictadura sufrió un proceso de precarización y de fragmentación, que en el caso de la educación básica y media se llevó a cabo a través del proceso de municipalización, que terminó con la tutela que el Ministerio de Educación, que se llamaba Ministerio de Educación Pública y pasó a llamarse simplemente Ministerio de Educación, perdió, digamos, la administración de las escuelas públicas de nuestro país, la que fue entregada a los municipios. Y obviamente en Chile los municipios tienen distintas realidades. Hay municipalidades que son muy grandes, que tienen muchos recursos y que podían asumir esa tarea, pero hay que pensar que en Chile existen municipios muy pequeños, con mucha precariedad, con muchas debilidades desde el punto de vista técnico, y esas escuelas quedaron desguarnecidas, ¿no es verdad? Sí. También se cambió el sistema de financiamiento por un sistema de financiamiento que se llama de subsidio a la demanda, ¿no es verdad? Por ejemplo, en el caso de las escuelas, lo que se hizo fue pagar por estudiante y en función de la asistencia. Si el estudiante iba, se pagaba, y si no iba, no se pagaba. Y entonces eso también precarizó económicamente, financieramente a las escuelas y a los colegios. Y en el caso de la educación superior se desmembró, esta es la expresión, a las dos grandes instituciones públicas nacionales que existían en 1973, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado,
y se crearon universidades regionales, que se llaman regionales derivadas, como la universidad que yo encabezo, la Universidad de Valparaíso, pero también se cambió el régimen de financiamiento y esas universidades quedaron desfinanciadas. Se empezó a disminuir el financiamiento de modo muy drástico. En 1973, en promedio, el Estado financiaba el 80% del presupuesto de las instituciones de educación superior. Hoy día el Estado financia por aportes basales el 15% en promedio de las necesidades que tienen las instituciones de Estado de educación superior pública. En la práctica, lo que se hizo con las universidades del Estado fue privatizarlas de facto, por la vía del financiamiento. Y eso evidentemente se ha transformado en precariedad, en fragmentación, y ha ocurrido un fenómeno muy dramático, que es que la matrícula se ha privatizado. Y esa privatización ha contribuido a generar verdaderos guetos educativos. Hoy día tenemos, perdonen que use esta expresión, que sea tan gráfico, pero me parece que es la forma en que uno debe decirlo, universidades que ya alguien decía de la cota 1000, universidades para ricos, y universidades también que han quedado reducidas a algo así como para los sectores más necesitados. Y eso es grave porque disuelve a la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Hace que la gente no se encuentre en ningún espacio con personas que tengan otra extracción social, que los conozcan, que se generen procesos de socialización, de integración social. Eso el país lo perdió. Y en nuestra opinión, eso es, entre otros muchos factores, lo que explica probablemente que hayamos tenido en 2019 el estallido social que tuvimos. Sí, claro. Y de hecho uno de los grandes desafíos que usted también asumió en su cargo y finalmente también es del CUECH, ¿no? Que es repensar el concepto de educación y educación pública y poder generar el cambio, ¿no? Yo sé que estos cambios obviamente son de paradigma y dependen de muchos actores, pero cuando uno ya pone el debate, ¿no? Claramente todos, cuando nos ponemos de acuerdo, empezamos a remar para el mismo lado. Quiero profundizar también en algo bien importante que es de otra materia, pero aprovecho y con esto termino, rector Osvaldo Corrales, que tiene relación con la educación, pero no necesariamente con estas actividades. Hoy usted hizo entrega a la directora nacional de Senda, Natalia Rifo, del modelo de trabajo en culturas preventivas, ¿no? Para estudiantes de educación superior. ¿Nos puede contar de qué se trata? Efectivamente, quisiera a propósito de esa pregunta decir que no obstante ese proceso de fragmentación y precarización, las universidades del Estado seguimos estando entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía, entre las más prestigiosas y seguimos liderando las postulaciones en primera mayoría, es decir, hemos resistido a este proceso de precarización. Y hoy día hemos dado una muestra de ello, liderando un proceso que es muy importante. Es evidente que en Chile tenemos un gran problema con el consumo de alcohol y drogas que probablemente se agudizó con posterioridad a la pandemia. La pandemia, ¿sí? Y nosotros venimos trabajando a través de nuestras direcciones de asuntos estudiantiles, a través de nuestros servicios médicos, hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años, en distintas estrategias para prevenir en nuestras comunidades estudiantiles precisamente que haya un consumo problemático de drogas y alcohol, porque eso, por supuesto, que interrumpe, altera, dificulta las trayectorias académicas de nuestros estudiantes, pero lo que es más importante, también se transforma en graves trastornos para su propia vida, más allá incluso de nuestras aulas. Y esa experiencia de más de 10 años de trabajo la hemos aquilatado en la red de universidades del Estado, la hemos aquilatado. Estaba tan interesante. Hemos levantado desde nuestras comunidades y las hemos en un conjunto de orientaciones y en un manual que hemos puesto al servicio, en primer lugar, de Senda, que es la institucionalidad pública a cargo de prevenir el consumo problemático de alcohol y drogas, pero también la hemos puesto a disposición de otras instituciones de educación y de todo el país en un aporte más que nuestras instituciones quieren hacer a la sociedad chilena. Buenísimo. Los felicitamos también por esas iniciativas, ¿no?, que están relacionadas con la educación, pero finalmente con toda la sociedad. Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, consorcio, por supuesto, universidades del Estado de nuestro país, nos ha acompañado esta tarde en Frecuencia Pública. Toda la información de todas las actividades de todos estos planteles, memoria.uestatales.cl. Rector Corrales, un abrazo grande, muchas gracias por el contacto telefónico. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo, chao.